aparecieron los dos primeros campos donde eso ocurría. Estaba el campo de lo desfavorable de un lado y el campo de lo favorable del otro. No solo proyectamos nuestras fotos, nuestros escenarios de pensamiento y tenemos nuestros parlantes que dicen cosas ahí afuera de la cabeza, sino que tenían una diferencia que nos permitía elegir. Cuando empezamos a decirle esto a la gente, se empezaron a dar cuenta de que eso estaba ahí. Como que la gente tomaba conciencia ahí. Vos estás diciendo que entre el mundo exterior, que tal como nos explicaron, lo conocemos, y el interior hay un campo en medio holográfico, que son las imágenes que todos podemos ver si prestamos atención. La mente holográfica, este espacio mental, como empezaron a nombrarlo algunos autores, nos es invisible. Es que cuando estoy en esos estados de baja vibración, en emociones negativas, ese campo de lo desfavorable puede crecer hasta envolverme. Jugamos el helado didáctico. Claro. ¿No? Si el que ve el podcast imagina en su campo favorable el helado, dirá: maravilloso, dulce, fresco, todas estas condiciones del helado. El mismo helado, del lado desfavorable, engorda, tiene grasas, tiene productos químicos, es malo para la garganta. ¿Y quién descubre los campos? Los descubrimos con Fernando. Vos sos el descubridor de los campos de mente holográfica, concretamente. Sí, estuvimos explorando que pasaban cosas que no entendíamos y de pronto empezamos a percibirlo. No hay que discutirle a Dios. ¿Qué significa eso? No hay que discutirle a Dios. Bueno, bienvenidos a todos a este programa 1 de este podcast llamado Alquimia. Pretendemos llevarte respuestas, información, una luz de conciencia para todas las dudas que tenés en el día a día. Vamos a agradecer al Teatro Auditorium que nos acompañó, que nos presenta este hermoso lugar, productora virtual con Nahuel. Estamos con Cristian López, productor, haciendo un programa que nos da mucha ilusión y lo queremos compartir con vos. Bueno, vamos con Dani que nos está esperando, así que te invito. Venís, mirá. Qué grande. Bienvenido. Dani Cooperman. Amigo. ¿Cómo estás? Maravilloso, maravilloso. Se te ve bien, impecable. Igualmente. Gracias. No, porque nuestra relación es por Zoom, con tus cursos tan maravillosos que das, y ahora verte en persona es como que tenés más brillo que por Zoom. Ah, mira vos. Gracias. Daniel Cooperman, un placer que estés acá. Hoy un día hermoso, soñado, en el Sala Piazzolla del Teatro Auditorium, y que estés vos acá. ¿Qué significa para vos que el mente holográfica o tu mensaje se expanda en la gente, en las personas? Yo creo que cuando tenés así una creación, cobra sentido cuando podés compartirla con otros. Si me sentase en el living de casa con todos mis papeles, con toda la información, y no tendría ningún sentido, ¿no? El viaje heroico se completa cuando volvés a la comunidad y le entregás el resultado de tu viaje, ¿no? Sí, y uno sigue aprendiendo, ¿no? Cuando explica. Terminás de entenderlo, explicándolo, y las preguntas de la gente y sus dudas terminan de afinar el producto. ¿Qué es mente holográfica?
Durante muchos años enseñamos programación neurolingüística. Una de las cosas interesantes de la programación neurolingüística es que había pensamiento flotando ahí afuera. Una foto que veías, una escena que veías, diálogos que ocurrían fuera de la cabeza. Y después de mucho tiempo de compartir esto, la gente hacía como movimientos de la cabeza, enfoques, inclinaciones de la cabeza como para escuchar algo. Nos dábamos cuenta de que sí, que la mente, contrariamente a lo que la gente supone, no ocurre en las neuronas, no ocurre ahí adentro, no ocurre en una pantalla, como me decían en el secundario, Claro. que detrás de la parte posterior del cerebro se proyecta en la parte anterior del cerebro y ahí se ve. Y yo me hacía una imagen de un teatro, un cine. Claro. Y llevamos esto de las imágenes y los parlantes fuera de la cabeza a que no era en cualquier lugar donde hacían estas cosas la gente. Y después de mucho preguntar y de mucho mirar, aparecieron los dos primeros campos donde eso ocurría. Estaba el campo de lo desfavorable de un lado y el campo de lo favorable del otro. Y entonces veías a la gente pensar en algo que no les gustaba, inclinar su cabeza en giro o en inclinación, mirar en un lugar en el espacio o a veces tocar un lugar del espacio y toda su fisiología caía. La boca, las mejillas se ponía más pálido. Sí, esto que no me gusta, que el problema, que la situación. Minutos después hablaban de sus vacaciones o el fin de semana. Se encendían. Inclinaban la cabeza para el otro lado, aparecían otras fisiologías y cambiaba el tono de voz y te contaban de ese fin Era de bien semana. claro, era bien claro. Era bien claro que había dos lugares. Y cuando tenían que decidir, que era el primer proceso que nos dimos cuenta, esto no me gusta, esto está bueno para mí. Esa primer base nos dio los dos primeros campos. Entonces no solo proyectamos nuestras fotos, nuestros escenarios de pensamiento y tenemos nuestros parlantes que dicen cosas ahí afuera de la cabeza, sino que tenían una diferencia que nos permitía elegir. Cuando empezamos a decirle esto a la gente, se empezaron a dar cuenta de que eso estaba ahí. Como que la gente tomaba conciencia ahí. Tomaba conciencia. Claro. Y el paso siguiente fue comprender que tengo este problema y lo paso del otro lado y aparecen las soluciones. Bien, quiere decir, vos estás diciendo que entre el mundo exterior, que tal como nos explicaron, lo conocemos, y el interior hay un campo en medio holográfico, que son las imágenes que todos podemos ver si prestamos atención, que las tenemos bien a mano, y ese es el campo de la mente holográfica. La mente holográfica, este espacio mental, como empezaron a nombrarlo algunos autores, nos es invisible. Estamos ocupados de la gente, el mundo, las situaciones de allá, o vamos a un trance corporal, interno, y no nos dábamos cuenta, nosotros mismos, y por supuesto la gente hasta que no le contás no se da cuenta, Sí. de que está flotando su mente ahí afuera. Cuando empiezan a prestar atención, claro, esto me es favorable o esto me está informando algo, esto me permite solucionar cosas. Hay gente que tiene un problema y los vas a ver así. Corporalmente como retraídos. Y enfocados en su campo desfavorable.
y no encuentran ninguna solución. ¿Qué es el izquierdo del campo desfavorable normalmente, no? Para el 80%, 70-80% de las personas tienen el lado siniestro, dice la cultura, ¿no? Si querías algún dato acerca de eso. Y del otro lado, el 80%, 70-80%, el lado favorable. Y se sentaba a la diestra del rey. La cultura ya sabía de esto. Claro. Estamos redescubriendo algo que la cultura tenía instalado, ¿no? Y esto lo puede aplicar cualquier persona, ¿no? No es nada sofisticado, digamos. Una persona que está mirando ahora esta entrevista, que tiene alguna situación, ¿podés presentar algún ejemplo concreto? Sí, en cuanto a quién puede aprenderlo, yo se lo enseñé a mis hijos cuando tenían 5 o 6 años, y manejan campos desde ese entonces. ¡Qué maravilla! Yo creo que le da muchas ventajas a un niño crecer sabiendo que tiene esto que lo está influyendo. Si no sé, pasan este tipo de cosas, ¿no? Quiero solucionar algo estando metido, sumergido en el campo de lo desfavorable, y no se me ocurre una sola idea. Y a veces, cuando estamos en coaching o en terapia, o tenemos un alumno o un familiar que está en esa situación, simplemente le pedís que cambie su inclinación, su giro, y empieza a encontrar soluciones, porque el cerebro está cableado de que acá son los problemas y acá son las soluciones. O en el otro lugar si lo tuviesen invertido, ¿no? Sí. Entonces, nos permitió, vos decías, el ejemplo más sencillo de esto, que es la primera cosa que enseñamos, es eso, ¿no? Pensá en tu problema. Sí, bueno, yo no puedo, no sé, no tengo, no. Bien. Y ahora volvé a pensarlo de este lado. Y como están cableadas las soluciones de este lado, las oportunidades, la creación, se te empiezan a ocurrir ideas. Y la gente se pregunta, ¿de dónde viene esa información? ¿De adentro? ¿De un campo más universal? Yo creo que ahí uno puede, y es la investigación de este tiempo, tener distintas frecuencias de conciencia, donde se presentan la evidencia más clara que tenemos de eso es el estado anímico que nos genera, ¿no? Entonces estamos en baja frecuencia vibratoria y entonces las emociones que se presentan ahí son las de ese campo. La tristeza, el enojo, el miedo, la preocupación. Y entonces mirar el campo positivo desde una frecuencia baja, las soluciones son de una vibración pobre. Ahora, si estoy en un estado que me doy cuenta que estoy en un estado más alto porque estoy alegre o estoy afectivo o estoy interesado, ¿no? Ya es una frecuencia intermedia, ¿no? Y las soluciones son de otra cualidad. Si todavía subo más y las emociones las llamamos metaemociones o metaestados, estoy en paz, estoy en un estado de amor, estoy en un estado de entusiasmo, estoy en un estado de plenitud, y ya me va cambiando la voz cuando juego esa otra frecuencia, las soluciones que aparecen son muy, muy de alta calidad, ¿no? Entonces, jugamos no solo con los campos, sino con la frecuencia anímica, vibratoria de la persona. Son dos reguladores ahí para poder acompañar, ¿no? Muy interesante y una herramienta muy, muy a la mano de las personas, ¿no? Para utilizarla. ¿Siempre es derecho e izquierdo o hay algún otro lugar donde se encuentra este campo? Te digo, sí, 70-80... En un grupo de 100 personas va a haber 70 que tienen la organización seguro, a veces hasta 80% de esa organización. Y después
hay un mínimo, digamos, un 15, que lo tienen al revés, que solo tienen que jugar el juego al revés. No Claro. hay ningún cambio en el juego, solo que lo tienen del otro lado. Y hay una mínima cantidad, rarísimos que aparecen, que no lo tienen polarizado y que tienen arriba lo bueno, lo positivo, lo favorable, abajo lo desfavorable, ¿no? Bien. Cielo e infierno. También ocurre, yo tengo favorable, desfavorable, pero tengo el favorable un poco hacia arriba y adelante, y el desfavorable baja un poco y va hacia atrás. Las tres dimensiones toman formas personales, digamos, en cada uno. Lo otro que influye en esto y que a veces confunde a la gente es que cuando estoy en esos estados de baja vibración, en emociones negativas, ese campo de lo desfavorable puede crecer hasta envolverme. Y entonces todo, hasta lo que ocurre de este lado, está cubierto de esa sensación de malestar. Al mismo tiempo, ese día que estoy enamorado, el otro campo aparece y me nubla cualquier cosa que no sea mi amor. Claro. ¿Sí? Todos hemos tenido experiencias de estar enamorados de personas o proyectos y no ver los defectos o los problemas, Totalmente. enterarnos tiempo después. Y lo sabio es como ver los dos campos, ¿no? Para encarar un proyecto, una situación, una relación. Sí. Jugamos el helado didáctico. Claro. ¿No? Si el que ve el podcast imagina en su campo favorable el helado, dirá, maravilloso, dulce, fresco, todas estas condiciones del helado. El mismo helado, del lado desfavorable, engorda, tiene grasas, tiene productos químicos, es malo para la garganta, ¿no? Sí. Todas las realidades, vamos dándonos cuenta jugando el juego, personas, proyectos, actividades. Tiene todas estas cosas maravillosas y tengo que ver todos los riesgos, dificultades, complicaciones, para no verlas en mitad del río. Entiendo. Bueno, vos sos una persona muy influyente en la programación neurolingüística. De hecho, sos un fundador de la Asociación Latinoamericana, ¿no es cierto? ¿Esto sería una evolución? ¿La mente holográfica es una evolución de la PNL o conviven? Yo creo que en un momento con mi hermano Fernando Cooperman tuvimos la necesidad de llevar más lejos algunas de las cosas que nos había entregado la programación neurolingüística, ¿no? Siempre decimos, para mí mi vida es antes y después de la programación neurolingüística. Honramos linaje. Gracias Bandler, gracias Grinder por crear todos los Puzzle y todos los que después desarrollaron. Pero llegó el momento en que había algo más y no lo estaba diciendo la programación neurolingüística, ¿no? Que es esto de que además de cómo funciona el pensamiento, que lo descubrieron, lo describieron maravillosamente, hay campos. Y eso cambia totalmente la ecuación. Bien, ¿y quién descubre los campos? Los descubrimos con Fernando. Vos sos el descubridor de los campos de mente holográfica, concretamente. Sí, estuvimos explorando que pasaban cosas que no entendíamos y de pronto empezamos a percibirlo, que tenía un tamaño, que tenía una dimensión, que cuando ponías el pensamiento adentro de uno de los dos, empezaban a pasar cosas, que pasaban cosas diferentes cuando el campo era diferente. Y el otro fenómeno que nos sorprendió, cuando hacíamos terapia tradicional, te tomaba los 50 minutos terapéuticos, la hora. Cuando empezamos a hacer programación neurolingüística, el tiempo para un proceso de
comprensión y cambio. No hablemos de solucionar eso que está hace 20 años con el psicoanalista, claro, y no pudo ni avanzar 2 casilleros. En el caso de estas cosas que están disponibles para el cambio, en 20 minutos en programación lo cambiabas. No eran ya los 50. Cuando empezamos a hacer cosas de campo, el cambio ocurre en 1 minuto. Es increíble. Encima lo tenés validado, no solo en Argentina, sino en otros países, pero digo, la respuesta está en la gente, ¿no? Y se lo podemos regalar a la gente. ¿Cómo no? Piensan en un problema. Buscan ese problema, eso que tienen que desarrollar, evolucionar, cambiar. Y si lo miran de ese lado, toda su energía empieza a bajar y están en conexión con el problema. Bien. Lo cambian de lado hacia el lado favorable. En ese lugar piensan, ¿qué 3 cosas diferentes haría? ¿Qué 3 cosas diferentes diría en esa situación? Y mantienen la mirada, la energía hacia ese lado que está cableado, decíamos, de lo favorable. Y se me empieza a ocurrir una idea. Podría decir tal cosa. Y podría hacer tal cosa. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Porque para ver el problema, para percibir el problema, lo pensaba en el lugar donde detecto los problemas. Pero no es en ese lugar donde se soluciona. A veces, intuitivamente o accidentalmente, la gente está en los problemas y dice, salgo a caminar y soluciono el problema. Claro. Lo que hacen es cambiar su energía interna, van mirando los árboles, las calles. Su postura cambia, van claro. cambiando la postura y va cambiando esto de el campo desfavorable a lo favorable y la solución aparece espontáneamente. Aquí lo que hacemos es hacerlo intencionalmente. No, es impresionante. Yo se lo pregunto para que ustedes estén informados y sepan de qué se trata, pero yo lo experimenté y es impresionante. Es impresionante porque es eso, es identificar el campo desfavorable, que en mi caso es como el de la mayoría, el izquierdo, pasar una situación al lado derecho, cambiar la energía corporal, cambiar la fisonomía, cambia la emoción y el problema automáticamente uno lo percibe de otra manera y empieza a verlo positivamente. O sea, yo mismo lo comprobé. Vos trabajás con tu hermano muchísimo, ¿no es cierto? Me decías ahora cuando veníamos que él es más científico, vos sos más espiritual. Me vas a contar un poquito de esto porque también recién me decías algo que me parece muy interesante, que es que no hay que discutirle a Dios. ¿Qué significa eso? No hay que discutirle a Dios. Varios de los autores que para mí son significativos traían esta idea. Byron Katie es quizás la autora que me conmovió más con su propuesta de su propio cambio personal, ¿no? Ella estuvo muy enferma en la última etapa de su enfermedad, 10 años con una depresión que no le permitía salir de su casa. Y de pronto encontró esa clave para ella que tiene como síntesis esto de no discutirle a la realidad, dice ella, ¿no? Como entregarse sería. No. Estamos sentados aquí, sí. Hay una luz frente a mí, sí. Este espacio maravilloso, esto está ocurriendo. Aquí ahora. Aquí ahora. Me duele la cadera. Lo acepto. Es parte de esto que está aquí. Okay. Entonces, si discuto con la realidad, ella dice, tiene una frase maravillosa, solo pierdo todas las veces. Qué bueno. Entonces, lo ha vivido, lo ha experimentado y compartido. En un momento tenía un crecimiento quístico en la cara. Y entonces, deformación de la cara para alguien que tiene esta exposición al mundo. Qué curioso. Le decía,
¿No te vas a operar? No. ¿Por? Mirá. No, pero esto, la exposición. No. Un día el marido encuentra toda una posibilidad de cirugía y todo esto. Dice, mira, te conseguí todo esto. Bueno, me voy a operar. ¿No? Claro, entiendo. Eh, No se anticipó al momento, cuando llegó se operó. La otra anécdota maravillosa de ella, que me conmovió también, ella en su libro habla en tercera persona muchas veces, ¿no? Ajá. Entonces está sentada en su living, la escena, y dice, tiene ganas de tomar un té. Se para y va hacia la cocina. Parece que va a tomar un té. Tocan el timbre. Ah, no va a tomar un té. No va a la cocina. Va hacia la puerta. Parece que va a ir a abrir la puerta. Va caminando por el living, tropieza y se cae. Golpea con la cara contra el piso. No iba a abrir la puerta. Tremendo. Entonces, me transmitió tanto esa anécdota, Claro. ¿no? Parece que vamos a estar hablando en el siguiente minuto. Solo parece. Es curioso, ¿no? Es curioso como la mente a veces interpreta, ¿no? Y juzga lo que está pasando, y ese mismo ruido nos trae más ruido, nos trae disconformidad, nos trae malestar, ¿no? En relación a esto de aceptar la realidad tal como es. Muchos dicen, claro, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Tal cual. Me pasa algo, me duele, lo acepto, me duele, pierdo un familiar, una separación, un cambio de país, no sé lo que sea. Pero no resistirse a eso que ocurre, ¿no? No. Es más, uno de los últimos aprendizajes de este tiempo, me convertí en alguien tan hábil de cambiar mis estados internos que dejé de vivirlos. Entonces, es un montón eso. Mi aprendizaje del último tiempo Sí. es darme el tiempo para vivirlo. Para, diría Fantino. Para. ¿Cómo? Repetilo, por favor, repetilo, porque es muy interesante. De pronto decías esto, ¿no? Hay una pérdida, sí. Hay una situación dolorosa. Estoy ahí. ¿Cuánto? ¿Un día? ¿2 días? Mi tendencia, por el entrenamiento, sí. es que 15 segundos después quiero que haya cambiado. 15 segundos. ¿Y lo lográs? Y lo logro. Pero no termina de producir el beneficio de eso que la realidad estuvo trayendo. Ah, fantástico. Te sigo. La realidad en ese momento fue, estoy triste. Estoy triste. ¿Cuál es el problema? O estoy aburrido, ¿no? Sí. Uno de los enemigos más terribles de este tiempo, ¿no? De esta época. El teléfono, la cosa, algo para... No me puedo aburrir, ¿no? Nuestros hijos están intensamente en esa lucha. A mí me gustaría entrar un poquito, porque un poco lo que a mí me moviliza hacer este podcast es un poco de llevar un poco de claridad ante tanto ruido, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, uno abre YouTube y hay un montón de información que llega un momento que lo que hace es, en vez de aclararte, abrumarte. Sí. Y así pasa con las redes, y parece incluso que está manejado. ¿Está manejado esto, esta desinformación? ¿Y qué podríamos hacer ante esto? No tengo la certeza de que haya... No creo en las brujas, pero que las hay, Esta cosa conspiranoica. Es un poco conspiranoico, pero pareciera, ¿no? A mí me da la sensación, a mí me pareciera. No me queda claro qué o quién no sé. No, claro. Controla esto por aquello que decíamos, ¿no? Sí. Hay una realidad que excede las élites y toda la descripción esta. No sabemos probablemente. Eso. Sí creo que hay tendencias
a través de la publicidad, a través del cine, a través de formadores de opinión que orientan en alguna dirección. Y que está bueno poder tener este estado de conciencia para poder ir registrando qué me va pasando, a ver si eso que me están proponiendo es alimento o veneno. Porque eso es terrible. Yo lo veo en las redes sociales con mis hijos, a mí me pasa Ujú. incluso, y lo veo ya como algo que va creciendo, ni Ujú. que hablar la inteligencia artificial. Ujú. De ¿Cómo te parás vos con todas tus herramientas o desde la mente holográfica o desde tu ser ante este avance tecnológico? Para mí, yo vivo mucho en el cuerpo, ¿no? Ujú, En la ujú. programación neurolingüística decíamos que hay gente que vive en las imágenes, en el ver, en el afuera visual. Hay gente que va como murciélago por la vida, por las charlas, lo que se dice, sus pensamientos, sus charlas Sí, sí. internas. Y hay gente que habita lo cotidiano desde el cuerpo, las sensaciones, las emociones. Más kinestésico sería. Más kinestésico para... Sí. Yo me gusta más la palabra sensación porque Bien. kinestésico es sensación de movimiento nomás, ¿no? Bien. Y hay mucha más cosa ahí en el cuerpo. Ujú. Entonces, cuando estamos tanto en el cuerpo, es muy claro, si estás presente, esto es alimento, esto es veneno. Tenés que estar atento, tenés que tomar conciencia, ¿no? El Permanentemente. cuerpo te Te lo dice. lo va diciendo, ¿no? Ujú. Esto que está diciendo alguien, no me gusta, no me hace bien. Esto que dice me alimenta, ¿no? Rolando Toro, mi primer mentor, el creador de la biodanza, decía, si eso alienta la vida, entonces es un lugar para estar. Si eso deteriora la vida, no. Y me parece un buen radar para estar, ¿Qué te ¿no? parece? Frente a una comida. No me está haciendo bien esto que estoy comiendo. No lo comas más. Es como salir del piloto automático también, Sí, que para sí, mí sí. la misma sobreinformación te lleva también. Parar, Ujú. ¿no? Y hacerse la pregunta, ¿no? El cuerpo avisa continuamente. Nos es más fácil a los que habitamos cotidianamente el cuerpo. Para los que son más del mundo de las imágenes y el sonido, y se mueven más en ese mundo, tienen menos registro del cuerpo y les convendría ir aprendiendo alguna práctica, ¿no? Hacen una clase de yoga, hacen una clase de tai chi, entonces empiezan a bajar un poco al cuerpo y les es más fácil empezar a reconocer este alimento sí, este no, esta situación sí, esta situación no. Así que la experiencia para mí fue siempre desde este lugar. El cuerpo me avisaba que algo sí o algo no. Ujú. La invitación a la gente, si están en el cuerpo, les va a ser sencillo. Si están habitando en el mundo de la mente, imágenes y sonidos, hagan alguna actividad que los baje y los haga visitar ese maravilloso lugar que es el cuerpo, ¿no? Dani, vos haces distintas actividades. A ver si podés compartirme un poco de todo lo que haces. Biodanza, sé que haces hipnosis ericksoniana. Bueno, diseñás tus propios programas. La gente o yo a veces me siento un poco abrumado de tanta información, lo que hablábamos antes. ¿Por qué uno tiene que elegir? O sea, ¿cómo hace uno para elegir determinada actividad? Porque hay tanto. Yo sé de buena fe que lo tuyo es de calidad, por ejemplo, pero ¿cómo haría la gente para elegir algo de calidad? ¿Qué referencia tiene, digamos? Ninguna. Ninguna. Perfecto. Cada persona elige... Pero ¿me entendés? ¿No? según... Viste que está Sí, todo sí, mezclado, sí, sí. hay de todo. Hay mucho y la gente elige según su nivel de conciencia. Ah, muy bien. Si está en una baja vibración, va a elegir una práctica de baja vibración, un camino espiritual de baja vibración, un maestro de baja vibración, y está perfecto que vaya a ese contexto. A medida que las personas van elevando en su frecuencia vibratoria, de conciencia, empiezan a decir, bueno, pero no me gusta, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está invitando? Claro.
y busca el maestro de la siguiente etapa, ¿no? Lógico. Si puede ser sincero en cada momento y no queda atrapado en esta cosa de la familiaridad, lo conocido, lo amigable de la gente conocida, siente el impulso de ir hacia un mentor o hacia un maestro de una frecuencia y conciencia vibratoria más alta. Y cada uno de esos momentos es perfecto. Bien. Y cuando vos decís tomar conciencia, ¿eso lo relacionás a Dios? Vos que me hablabas de que eras un señor espiritual. ¿Tiene que ver con Dios o no? Sí, la gente a veces tiene una cierta aprensión cuando aparece esta palabra, ¿no? Sí. Y entonces ha aparecido esto del universo, la sabiduría universal, la fuente, que los deja más cómodos en el pensamiento. Yo vivo esa experiencia de estar flotando y ser parte de cómo se llame eso más grande. O sea, entonces, ¿vos meditás yo vivo, no hace falta? ¿Vivís de esa manera? De esa manera. Me pierdo como todo el mundo, me equivoco, me duermo como todo el mundo. Como decía uno de mis mentores, cada vez vuelvo más rápido. Nada bueno, más. Vos tenés toda una experiencia con el mundo del Oriente, ¿no? Sí, muchos años de taoísmo, a partir de hacer artes marciales, kung fu, tai chi. Entonces me llamó la atención el taoísmo y después no había buenos maestros taoístas, había que irse a China, algo imposible para mí, y apareció el sufismo. Estas cosas que hablábamos fuera de cámara. En el peor momento de mi vida, estando en pareja, dando clases, ganando en dólares en Perú, en Lima, tuve el momento de depresión más terrible de mi vida. Eso es increíble, ¿no? Cuando a uno le dicen, aquella persona se hizo millonaria y se deprimió y no le encontró sentido de la vida. ¿Cómo es eso? Tenemos como una cantidad de ilusiones, ¿viste? Claro. Cuando deje de trabajar, cuando esté en no sé qué lugar. Claro. Poner casa adelante, maravillosa, ¿no? Mirada al mar, atardeceres en el Pacífico, pareja amorosa, cursos. Mis alumnos eran la embajadora de India, la dueña de la discoteca más grande, el dueño de la librería más grande, ganando en dólares. Y en ese momento no había futuro. Ya tenía todo. Tenías todo lo que habías imaginado. Llegué. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Yo le había pedido al dueño de la librería, estaban saliendo del proceso, entonces dice, este tipo de milagros ocurrían. Los libros eran mi mundo. Daniel, tengo que comprar libros. Acá tenés todos los catálogos de las editoriales, elegí los libros y llévate los que quieras a tu casa. Tremendo. ¿Y cuándo uno le llega a eso? Hablábamos de eso, ¿no? Que nada es casualidad, que todo llega, que hay que esperarlo, pero pareciera que a veces uno está más alineado para que eso ocurra, ¿no? ¿Y a qué responde eso? Si es que responde algo. De nuevo, la realidad, viste, te va presentando un juego que tenés que jugar. Yo me iba de vacaciones a Perú por 20 días, me quedé 3 años. ¿Sí? En medio de todo ese proceso ocurre esta experiencia de vacío. En ese momento, el dueño de la librería me llama por teléfono y me dice, che, acá hay una gente de esos sufis que vos me hablás y preguntan si le interesa a alguien este tema. Yo encontré mi camino así.
Increíble. Vinieron a tomar té a mi casa. Increíble. Me regalaron los libros, me invitaron, me pidieron que organice el primer grupo para Perú. Fantástico. Se organizó con mis alumnos. Claro. Yo estaba pensando en irme a Turquía. Tenía el dinero, tenía la posibilidad, estaba imaginando mi viaje a Turquía. Yo no hablo turco, por supuesto, pésimo inglés, tenía esta dificultad del idioma. Y el universo me lo solucionó. Me lo trajo a tomar té a mi casa. Ok, ¿pero vos lo pediste eso? No. No lo pediste. No, yo estaba sufriendo. Un ritual, no fuiste. Vos estabas sufriendo. Yo estaba sufriendo. Y la realidad dijo, te toca sufficient to living de tu casa. Que apesa un poco lo que yo te preguntaba antes. Digo, ¿uno interfiere, cocrea con la realidad o no? Y vos me decías algo muy interesante, que a mitad de edad uno cree que es 50 y 50. Sí, en el comienzo del camino uno cree que es uno. Claro. Después, como decíamos, mitad de camino, 50 y 50. Yo ahora que estoy en el tercer etapa, aquí es simplemente Dios sabe. Simplemente la realidad sabe más que yo. No le tengo que estar explicando qué es lo mejor para mí. Y entonces ya hace tiempo que dejé de pedirle a algo, a alguien. Y me dedico a habitar y aprender eso que me está trayendo en ese momento. Y vos traías otra reflexión interesante que es, entonces, ¿co-creamos o eso hace y nosotros vivimos? Y yo te decía que para mí en este tiempo solo vivimos eso y tenemos la ilusión de que nosotros hacemos, tomamos decisiones. Es una ilusión, que uno no tiene ningún control. Para mí en este tiempo tenés el control de cómo lo vivís. Bien. Lo podés vivir sufriente o lo podés vivir aprendiendo de eso y disfrutando de eso. Esa es el libre albedrío para mí en este tiempo, ¿no? No el evento, sino cómo lo vivís, cómo lo transitas. Espectacular. Me quedó un poco ahí picando cómo terminaste ahí en Perú, que te deprimiste después de haber conseguido lo que querías. ¿Y qué pasó después? ¿Qué hiciste? En el primer evento que se hace, un mes y medio después de la llegada de esa gente a mi casa, se ponía una música, se hacía una meditación, y yo sentía un agujero en el pecho. Oh. Y desapareció el agujero. En la meditación. Ese día. Ese día, ajá. No respondió a la meditación, desapareció. Desapareció. Dije, esto es para mí. Claro, claro. Y estuve allí 35 años. Y en algún momento dejó de ser algo significativo. Se convirtió como una especie de club al que yo iba porque tenía mis amigos, porque se hacía la actividad. Pero ya no me daba eso que me había dado. Y salí de ese mundo. Y ahora que estamos en un teatro, me decías que fuiste gran amigo de Lito Cruz, ¿no? Gran amigo, bello recuerdo cada vez que pienso en él. Gran actor. Gran actor. Tuve la suerte de que me convocara para encontrarse en prácticas con sus amigos y compartirle cosas de programación neurolingüística. Qué lindo. Fernández, Moreno, toda la crème de ese momento en el teatro argentino. Y es tan fácil trabajar con actores, tienen tanta habilidad para la creación de mundos imaginarios. Así que era un enorme placer cada vez que me reunía con ellos. Linda experiencia, porque vos entrenás, digamos, profesionales, actores, médicos, abogados, empresarios, digamos. A esta altura creo que no me queda nadie para... sí, tuve toda la época de los 90, 2000 de empresas, tuve las etapas de los entrenamientos que decíamos, grupos de biodanza, grupos de programación neurolingüística, acá en Argentina, en Uruguay, Chile, Perú,
Paraguay, México, España. Me permitió viajar mucho. Ujú. En algún momento una tarjeta de crédito me contrataba a través de una consultora y me llevó a conocer todas las sedes de esa tarjeta de crédito. Mirá qué lindo. Así que conocí toda la Argentina gracias a la programación neurolingüística. ¿Ahí te contrataban en calidad de experto en programación neurolingüística o en general en No, tus había actividades? unos eventos que se llamaba Comercios Amigos Ujú, y la tarjeta capacitaba a los comercios ujú. porque eso les permitía una vuelta económica Ajá. a través de la tarjeta. Ujú. Así que llegar a distintas ciudades, dar entrenamiento 2 días, ir a otra ciudad Qué o volver a lindo. Buenos Aires, fue un momento de mucho crecimiento. ¿Te gusta viajar? Me encanta viajar, creo que ya viajé todo lo que tenía que viajar, conocí todos los lugares que me divertían. Creo que quedan así volver a algún lugar. Quiero volver a Estambul. ¿Por qué Estambul? ¿Qué encontraste ahí que te gustó? Uno de los maestros más grandes del sufismo es Jalaluddin Rumi, Ujú. poeta, místico. Su libro Masnavi es como uno de los libros sagrados de Oriente. Ajá. Entonces, su tumba está en Konya y su lugar de meditaciones y giros de los derviches giradores está en Estambul. Hay una linda anécdota. Fuimos una mañana al lugar donde se gira, donde se medita, y nos permitieron entrar en el lugar, que es un lugar de madera, de piso de madera, Ujú. como octogonal, y me senté ahí a las 10 de la mañana y me levanté a las 2 de la tarde. Y tanto allí en Estambul como en Konya, sentir que yo ya había estado ahí, Wow, que qué fuerte. ese era mi lugar. Qué lindo, ¿no? Sentir Sí. eso además. Me ocurre en varios lugares, ¿no? Me ocurre en Madrid, me ocurre en lugares en Argentina también, pero fuera del país, yo creo que España y Turquía han sido así los 2 lugares de... Pero, ¿responde a que te es familiar o responde a que vos crees en vidas pasadas, por ejemplo? Ambas cosas, Ujú. ambas cosas. Creo que me es familiar porque hay alguna historia mía allí, ¿no? ¿Crees en vidas pasadas? Sí, 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 totalmente. ¿Qué fuiste? No, ¿Sabes? del montón del pueblo. ¿Sí? Sí, sí. No tengo estas alucinaciones de que fui Jesús o, No, por ahí o el sabías. rey, no sé cuánto. No, por ahí habías hecho un trabajo y te habían dicho, fuiste un campesino en Madrid. Sí, 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 me han dicho muchísimas Te veces en lecturas de registros akáshicos Ajá. y en otras cosas me ven en alguno de estos lugares, ¿no? Mira. Y coinciden las distintas opiniones, o sea, eso te da la Sí, pauta de que hay sí, algo sí, real. sí. Mira vos. Gente que no se conoce entre sí me vuelven a relatar determinado lugar. Lo mismo, a mí me conmueve profundamente la imagen de Jesús, ¿A vos? a mí. Ajá. Y me refieren y siento que estuve ahí de nuevo. Era uno de esos miles del montón, no era ni Sí, uno de sí, los sí, sí, sí. apóstoles, ni Pero nadie sentís que estuviste significativo ahí. en la estampita. Claro. Sí. Pero me conmueve profundamente la imagen. Mirá. Yo rara vez lloro, pero puedo estar viendo una película mala de factura yankee, Sí. de Jesús, y me conmueve una escena y puedo llorar. O sea, hay algo ahí que te conmueve. ¿Pero tenés formación religiosa? O sea, tus viejos. No. Eran unos falsos católicos. Falsos católicos. Decían que eran Estos padres, católicos. che. Decían y no lo. No. Creo que en mi linaje soy el primero que tuvo intereses en esto, Mira. ¿no?
Ajá. Mi abuelo fue monaguillo, Mira. me enteré después de que había muerto, y uno de sus hermanos pequeños, queridos, se murió, y él le pedía mucho a Dios que lo salvara, y ahí se convirtió en ateo, disidente, Ah, mirá. así que el único que tenía así un caminito, perdió en el camino esa conexión. Así que no, mis abuelas, porque no conocí uno de mis abuelos, no tenían ningún acercamiento a lo espiritual, mi padre, mi madre, ninguno. Tu hermano es un ladero tuyo. Sí. Impresionante ver la energía que tienen entre ustedes. También es experto en desarrollo personal, pero él, me decías vos, es psicólogo, bueno, va más por el lado científico, pero Sí, se quieren sí. mucho. Yo veo ahí que hay un afecto real. Sí, sentimos ese profundo amor, ¿no? Hubo un momento, yo creo, ahí cuando viajé a Perú, éramos cercanos antes del viaje, pero después del viaje, él viajó allá a Perú, estuvo un tiempo allá, y cuando volví se generó ese lazo que persiste hasta ahora, Qué lindo. increíble y bellísimo. ¿Cuántos hermanos son? Somos nosotros Son dos. ustedes dos. Nosotros dos. ¿Y tuviste una infancia así complicada que te hizo crecer o no? Sí, ¿Sí? yo creo que sí. Cuando nace Fernando, mi madre se enferma gravemente Mira. y siempre me pregunto cómo avanzó él, porque no tenía mamá. Claro. Pero lo asistió, creo que no entendía, porque era un bebé. Claro. Pero a mí me mandan con mis abuelos. Ajá. Entonces, viste, cuando nace un hermanito, lo debes haber vivido con tus hijos, el hermano que ya estaba Sí, sí. Mucho no le convence la no idea. le convence demasiado y además te mandan a otra ciudad. Encima. Así que fue un momento de aprendizaje. Siempre, cuando hice terapia, lo pensaba como uno de los momentos más terribles de mi vida. Ujú. En una meditación, en conexión con alta energía, vuelvo a ese recuerdo Ujú. y lo veo desde alta energía. Y fue el momento que recibí más amor en mi vida. Wow. Mis abuelos habían perdido un hijo varón. Tenían 2 hijas mujeres, habían perdido el varón. Y llego yo, nieto, varón. 1 año a vivir con ellos. Me dieron todo el amor que no me emociona, ¿Y qué te parece? que no le pudieron dar a ese hijo que perdieron. Yo siempre había creído que era el peor momento de mi vida y fue uno de los mejores momentos de mi vida. Bueno, gracias por compartirlo. Es lindo que te emocione la verdad que llega esa energía. Qué lindo. ¿Y de tu papá? Papá, vendedor, basquetbolista, Basquetbolista. nos heredó el deporte. Bien. Su frustración en el deporte, se lastimó una rodilla, no pudo jugar al básquet. Ujú. Mi tío, Cooperman, radicado acá en Mar del Plata, Ajá. y él, grandes basquetbolistas en Argentina, en Bahía Blanca, mundo del básquet. Sí. Así que heredamos, yo jugué hasta los 24, 25 ¿Jugaste al años. básquet? Mirá. Jugué en Ferrocarril Oeste. ¿Eras bueno? Era bueno. Tuve de entrenador a Max Nudel, Ajá. el creador de la Liga Nacional. Claro, claro. Y hasta que llegaron los extranjeros y yo hacía ingeniería, no podía practicar. ¿Vos hacías ingeniería? Sí, 6 años de ingeniería, 36 materias cursadas, 30 materias. Estudió todo. Todo estudiaste. ¿Qué te quedó, Dani? Impresionante. Me gustaría que me hables un poquito de los juegos Tachyon, que es una herramienta, una gran herramienta que yo experimenté, empecé a incursionar. Me pareció muy interesante porque lo lúdico a mí me atraviesa y me parece que es una herramienta ideal para educar de forma entretenida y también
Me pareció muy interesante, así que si querés contarme, no sé si lo haces con tu hermano. No, Tachyon no. eso es con mi socia Graciela Astorga y Gachi, para los amigos Gachi. En un momento, en plena crisis del 2001, ven que tuve muchos momentos de aprendizaje. Son varias vidas en una. Yo creí que había tenido muchas, pero él me ganó. Se acabó mi trabajo en el mundo empresario, cerraron todas las capacitaciones, 2001, crisis. Sí, me acuerdo. El 70% de mis ingresos desaparecieron allí. Como muchos. Me divorcié, me enfermé. ¿Grave la enfermedad? No. No. Enfermedad, pero no importa. mi colesterol estaba en 400, estaba con 108 kilos, muy triste. Muy triste, claro, ya lo creo. Y para lo único que me daba en ese momento era para ir a caminar por Corrientes, pagaba el boleto hasta Corrientes y visitaba librerías. Y a veces me alcanzaba como para comprarme un libro usado. Y un día entro a una de esas librerías y los títulos de los libros se elevaron 1 metro encima de los libros. Y yo veía que los títulos decían las mismas palabras. Pará. ¿Cómo que se eleva? ¿Vos lo viste? Eso. En tu percepción. Estas cosas raras que nos pasan a veces. Sí. O están flotando los títulos de los libros a 1 metro de los libros. ¿Estaba fuerte el café, dijiste, o algo pasó? Sí, algo tomé esta mañana. Nunca he tomado drogas, pero bueno, debí haber tomado algún café fuerte. Pasó. Y las palabras eran siempre las mismas. Miedo, enojo, decisión, creencia. ¿Se te reveló eso? Eso. La gente ahí en el 2000, ya hacía como unos 20 años que yo atendía gente, siempre vienen con los mismos temas. Claro. Estoy enojado, estoy triste, mi creencia limitante no me deja. Y entonces hice una lista de todas estas cosas. Sí. Y eran más o menos unas 20 ideas. Y digo, tengo que hacer una actividad para cada uno de estos temas. El primero de los juegos era sobre el miedo. ¿Sí? Sí. Entonces, ese ha sido mi desafío, mi herida personal, el miedo. El miedo. Entonces tengo 6 o 7 juegos para el miedo. Y fueron mis aprendizajes de cómo lidiar con mis miedos. Claro, cuando vos lo haces, te inspirás en vos, en tu propia necesidad. Si funciona en mí, lo pruebo en alguien más. Si funciona en alguien más, ya pasa. Que eso lo hace bien real, ¿no? Porque Eso lo hace verdadero. Entonces, se llamaba La Frontera, atravesando tus miedos. Y fue una de las primeras prácticas. Y después, siempre la adrenalina del miedo está compensada por noradrenalinas de enojo y bronca y furia. Viste que cuando vas manejando y alguien hace una maniobra, te asustás, pero lo primero que aparece es el enojo contra esa persona. Totalmente. Miedo, enojo son compensatorios, así que el segundo juego tenía que ver con alquimizar la ira. Qué linda palabra, alquimizar. Sí. Así que bueno, tenía un juego para el enojo, uno para el miedo, uno de toma de decisiones, uno para cambiar creencias limitantes, uno para los duelos. Y ahora tenemos 40 juegos. 40 hiciste, qué 40 juegos. 40. Y vos ves en la gente que eso producía cambios. La gente llegaba una tarde, 2 horas, 2 horas y media, a 4 horas, dependiendo del juego. Y llegaban con una necesidad y se iban con un recurso. Pensé los juegos como algo que podías entregarle a la persona y ya no necesitaba más de vos. Siempre me molestó esto que la gente tuviese que depender del terapeuta, del guía, del maestro. Siempre sentí el impulso de crear cosas que la gente pudiese aprender y autoaplicarse. Como que ellos despierten el recurso en ellos mismos, digamos. Exacto. En la gente. Claro. Entonces,
invitábamos a estos juegos, que son una serie de pasos, una serie de actividades, con música, con juegos imaginarios, con compromiso del cuerpo, y cuando vivían esas experiencias se llevaban una habilidad para utilizar en su vida. Me da ganas de aprender todos los juegos, te cuento, con esto que me está diciendo, me da ganas. Ahora, Dani, ¿por qué crees que hay gente con la misma realidad? Gente que se queda por ahí inmóvil o tiene una vida bastante mundana, normal, ni mejor ni peor. O por ahí hay un Daniel que le agarra una inquietud y empieza a crear, a generar. O sea, ante la misma realidad hay distintas respuestas. ¿Vos crees que es genético? ¿Por qué pasa eso? ¿De dónde viene? Por ejemplo, tu propia inquietud por crear, ayudar, ayudarte, trascender. Sí, uno de mis mentores, y yo me siento muy afín en esta época con su idea. Hay gente que tiene 50.000 años de evolución y hay gente que tiene 500 años de evolución compartiendo aquí en el mundo. Cuantos más años de evolución tenés, más inquietudes tenés de esto de el vínculo con los demás, la generación de una mejora para el mundo. Y cuanto más joven sos, más centrado en vos, en tus necesidades, en tu... Entiendo. Cuando me lo describió de esa manera, algo me dijo que eso era verdadero para mí. O sea que claramente responde a vidas pasadas. A muchas vidas anteriores, entonces Bien. Llegás con un bagaje, esto que charlábamos también en el auto mientras veníamos. Nadie en mi familia tenía mis intereses. No puedo reconocer que fue algo aprendido. ¿Vos le tenés miedo a la muerte? Eso es interesante, es de los hallazgos del último tiempo. El último desarrollo se llama micelio. Micelio. Y es una meditación de una triple disociación, sensación corporal, la mente invitada a un paisaje maravilloso que la persona elige, la esencia, eso intangible que va de vida en vida para mí, y la posibilidad de poner el foco de la conciencia en el cuerpo, en la mente mirando el paisaje o en la esencia. Cuando estás en ese estado esencial, todo es paz, armonía, plenitud, todos metaestados, y desde ahí es muy fácil hacer acompañamientos a la gente. Entonces, esa parte esencial no tiene ningún miedo a la muerte porque ya lo sabe, ya estuvo más de una vez. Es parte del todo, digamos. Ahora, mi mente y mi cuerpo están cagados de miedo. Claro. Como dice la Andricina. Negociando con mi mente y con mi cuerpo. Claro. Tengo 71 años, espero llegar a los 90 por lo menos. ¿71 tenés? 71. No, menos, bastante menos. Entonces, negocio. Claro. Vamos a disfrutar mucho hasta que llegue la puerta de salida. Vamos a crear muchas cosas hasta ese momento. Y bueno, si estoy en la esencia, yo sigo. Y ustedes tuvieron una vida muy, muy interesante y muy rica. Tomaremos la posta nosotros. Eso. Ahora, si tuvieras que decirle a la gente que te recuerde de una manera, ponele, decir, che, yo, Daniel Cooperman, ¿qué dejás? Yo creo que el legado son estas producciones, ¿no? En cuanto a lo intelectual, a lo que puede persistir en el tiempo, en el mundo, creo que es eso. Y después 4 hijos maravillosos, que es el otro legado, quizás el más importante, ¿no? Pero hacia el mundo, hacia los demás, creo que Tiempo de Magos, Modelos Esenciales, Juegos Tachyon, Mente Holográfica, Micelio, Constelación Esencial. Creo que hay varias de estas creaciones que dentro de 100 años van a estar vivas todavía.
Impresionante. Bueno, yo súper agradecido que estés acá. Me gustaría que invites a la gente a Tiempo de Magos, que ya hablaremos en otro podcast, que los invites Sí, próximamente sí. acá en Mar del Plata, ¿no? Aquí en Mar del Plata nos estarán visitando de Argentina y otros países 14, 15, 16 de junio. Estaremos recibiéndolos en este maravilloso lugar, que ahora es mi lugar, Mar del Plata. Bueno, Dani, un placer, muchísimas gracias, la verdad que disfruté mucho, estoy muy emocionado de estar acá con vos en este inicio de podcast que está bendecido por tu presencia, así que muchas gracias a vos, a Nahuel y al Teatro Auditorium, por supuesto. Sí, gracias a este bellísimo lugar que nos permitieron jugar nuestro juego. Gracias, Nahuel. Bueno, hasta el siguiente encuentro. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Finalmente cumplí un sueño. Siempre que cumplí sueños me sentí lleno, como que estaba en el camino indicado. Sueños más grandes, más chicos, con más dinero, con menos dinero. Siempre traté de hacer lo que me gusta, lo que me resuena, lo que me hace sentido. Y hoy pude. Intento llevarle a la gente entretenimiento, alegría y algo de claridad a través de estos talentos. Motivación en estos tiempos donde todo parece confuso, estamos abrumados de información. Estos talentos yo creo que nos van a iluminar el camino. Y empezamos finalmente y con una alegría enorme, porque coproducir junto a Productora Virtual con Nahuel, pisar la Sala Piazzolla con sus técnicos, su magia, el agradecimiento a todo el personal que nos acompañó, su historia, su energía llevada por infinitos artistas que pisaron ese escenario, es ya para estar completo, feliz y agradecido como yo me sentí arriba del escenario. Pero entrevistar en un programa propio a uno de los referentes del desarrollo personal, a un amigo, si se me permite la expresión, creativo incansable, persona que diseña sus propios métodos para transformar personas, para servirle a la gente, una persona tan genuina, tan noble, de esas que pocas uno ve, profesor como pocos. Bueno, Daniel Cooperman es un honor para mí. Solo espero haber estado a la altura y espero que lo hayan disfrutado. ¿Cómo lo vi? Me preguntaban. Lo vi muy sensato, muy sincero, muy genuino a Dani. Yo lo conocía por Zoom, un maestro, de verdad, un tipo generoso, pero personalmente, claramente es como más brillante, sería la palabra. ¿Acaso contraluz significa abrazar nuestras sombras, integrarlas y salir a la vida así, como somos, pero como somos de verdad, como amigos?